Estudio.online, hoy además de divertirme con mi dinosaurio que hace burbujas, te voy a explicar de forma así, súper sencilla, algo que vas a hacer desde chiquitito hasta muy grande. ¿Qué quiere decir? Que te voy a enseñar de cero a hacer líneas del tiempo. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris, ya estás suscrito. Y si te gusta nuestro video, dale like y compartirlo con tus amigos. Porque suscribirse y compartir y aprender de la mejor manera es absolutamente gratis. ¿Lo puedes creer? Quédate a aprender cómo hacer una línea del tiempo en solo 5 pasos y además un ejemplo en aprendiendoestudio.online. Las líneas del tiempo generalmente se utilizan o se relacionan íntimamente con lo que es historia, porque justamente nosotros pensamos en línea de tiempo y decimos años, información de guerras, información de partidos políticos, información del país, del mundo, ¿sí? Pero en general también se puede usar con literatura, es menos probable que nosotros tengamos que hacer una línea del tiempo, pero la podemos hacer. Si yo, por ejemplo, quiero hablar del cuento de Caperucita Roja, puedo ubicar dentro de una línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó primero? ¿Qué fue lo que pasó después? Organizamos los eventos. Si las novelas fueran más grandes, por supuesto que es mucho más fácil. Si nosotros tenemos que acordarnos qué pasó primero, qué pasó después, y realmente nos cuesta, esta es una muy buena herramienta, porque en general las líneas del tiempo sirven como una estrategia, como un método de estudio para las personas que tienen más memoria visual, que si, por ejemplo, que se van a acordar más si ven el gráfico, que si leen o si escuchan una explicación. Ténganlo en cuenta, es un muy buen recurso y les sirve en cualquier aspecto de su vida. Que si pueden aplicar líneas del tiempo, mejor. En este caso yo te voy a enseñar a hacer una línea del tiempo en 5 pasos. 5, súper fáciles. El primero es seleccionar un tema. En este caso yo te conté, por ejemplo, de Caperucita Roja. Ese podría ser mi tema. Y luego te dije que, por ejemplo, para historia podíamos usar la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese tema, que es como el general de lo que yo voy a trabajar, voy a seleccionar un periodo de tiempo para poder representar la línea de tiempo. No puede ser una línea de tiempo eterna. Va a tener un comienzo y un final, ¿sí? A menos que sea nada. Hay líneas de tiempo que tienen la flecha como de que sigue, pero nosotros vamos a hacer la línea que se limita, desde tal fecha hasta tal fecha. En el caso de la literatura, nosotros si hablamos de Caperucita Roja podemos dividirla en introducción, en nudo y desenlace. Y si yo hablo de la introducción, puedo decir tranquilamente que desde que comienza el cuento, Caperucita se levantó, se vistió, la mamá le pidió que se llevara la canasta a la abuela y ella partió al bosque. Y ahí arranca el problema. Entonces ya no es más el inicio de la introducción. Hasta ahí tenemos un periodo bien marcado. Lo mismo con la Guerra Mundial. Si yo hablo de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no puedo hacer desde que arrancó hasta que terminó y suponer que eso va a estar claro. No, probablemente haya habido luchas en el medio, ataques importantes, y yo los tengo que especificar. Ese sería el segundo paso, seleccionar el periodo. El tercer paso es escoger los hechos o aspectos más importantes. Como yo les había mencionado previamente, si yo voy a hablar del inicio de Caperucita Roja, elegí 3 aspectos. Probablemente que el cuento tenga 3 hojas o 4, qué sé yo, no sé ni idea cuánto llevará, porque es un cuento además es corto, seguramente no lleve tanto. Va a llevar muchas palabras. Esas muchas palabras no las voy a poner a todas. Yo voy a seleccionar los hechos más relevantes, que es que se levantó, que la mamá justo decidió ese día darle una canasta para que le lleve a la abuela y que ella partió al bosque. Y ahí tengo los 3 que yo seleccionaré dentro de lo que es el inicio. Si por ejemplo fuera las guerras mundiales, no vamos a explicar todo, no, porque ellos hicieron el camino por acá y fueron para allá y les tardó 10 días y no sé qué. No, probablemente yo diga, por ejemplo, desde que inició la guerra hasta ataque a Pearl Harbor, que es uno de los hechos muy importantes dentro de las guerras. Entonces, si yo menciono un ataque, ahí estoy seleccionando la información porque estoy diciendo que eso fue uno de los hechos más relevantes. La cuarta es usar una medida de tiempo específica. En el caso del cuento nosotros no tenemos fechas específicas, pero lo voy a organizar bien en el orden en el que ocurren los hechos. En el caso de las guerras, por supuesto que sí los tengo,
tengo hechos con fechas, con todo, y yo lo tengo que usar así. Por ejemplo, si fuese del año 1984 a 1990, desde el 84 hasta el 90, yo puedo elegir o poner esos años de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, de 3 en 3 no me da. Pero nosotros podemos elegir. Lo que no tenemos que olvidarnos es que si nosotros decidimos hacerlo de 1 en 1, desde el principio de la niña hasta el final de la niña, va a ir de 1 en 1. Pero si son hechos que tardaron muchísimo tiempo, hay guerras de 10 años, chicos. No podemos hacerlo de 1 en 1. Seguramente lo hagamos de 3 en 3 o de 5 en 5, ¿sí? 1995, 1990, 2000, 2005 y así, y vamos a ir de 5 en 5, ¿sí? Pero siempre se respeta que desde el principio hasta el final va a ir siempre dividido de la misma manera. Ojo con eso, no hagan desastres. Y por último, y el quinto, la información debe ser súper breve. Y ahí es donde hicimos de todo, de lo primero que era seleccionar el tema, hasta el seleccionar el periodo, hasta resumir acá, en este momento, donde nosotros vamos a poner tips. Solo tips de lo que de lo que trata justo ese punto dentro de la línea del tiempo. Porque yo no puedo contarme toda la historia dentro de la línea del tiempo, porque justamente la línea del tiempo es un resumen. Por eso conviene que nosotros los hagamos. Nosotros hagamos las líneas del tiempo. Ni que nos robemos resúmenes de internet. Ni que le pidamos resúmenes a un compañero. Porque entonces así nosotros no procesamos la información y una línea del tiempo no sirve de nada si no la hice yo. Ahora, si por ejemplo yo voy a hablar de Caperucita, y vamos a terminar con esto aquí, yo no voy a decir porque Caperucita abrió los ojos y se despertó, vio el amanecer, se vistió y fue a la cocina. Voy a decir, se levantó y se vistió. Luego, no, porque la mamá preparó unos ricos parecidos y se los puso en una canastita de madera o de lo que sea y le pidió que se los llevara a la abuela. Mamá, más canasta. Y luego ella partió con una mirada súper alegre al bosque. Partió al bosque. Y ahí selecciona mucha la información para que quede cortititita y igualmente la entienda igual. Hemos llegado a la parte del ejemplo, donde les voy a explicar una parte de la historia argentina, pero que he dividido en 3. Si ustedes quieren saber de qué parte de la historia argentina estoy hablando, vayan a buscar el material que les dejo en comentarios, en nuestra página web, por supuesto. Esta es la generación del 80, se llama régimen oligárquico también. Abarcó periodos desde 1880 hasta 1916. Para poder armar bien esta línea de tiempo, lo que yo hice fue dividir los años de 4 en 4. Porque si no tendría que así. Yo dividiera esta línea de tiempo de 1 en 1, que abarcó tantos años, entonces me quedaría una línea del tiempo imposible de poner dentro de lo que es una hoja. Así que tengan en cuenta que esta vez usé la metodología de dividir de 4 en 4. Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos de esta generación que tuvieron como presidente a Julio Roca, que fue electo en 1880 y también en 1898? Los objetivos fueron la federalización de Buenos Aires, la campaña del desierto y la consolidación del Estado Nacional. Las características es que basó su economía en el modelo agroexportador, mucho del campo. Su poder se basaba en la posesión de tierras y fomentar la inmigración. Estuvo marcado por la violencia política y el fraude electoral. En nuestra segunda parte voy a hablar sobre el radicalismo. Acá separé la línea del tiempo de 6 en 6, pero fíjense una cosa, es de 6 en 6, o sea que acá 6, acá deberíamos llegar hasta el 32. Pero aquí en el 30 hay un suceso súper importante que es un golpe militar. Entonces
Lo marqué un poquito antes, pero debería ir de 6 en 6 y la línea de tiempo termina en el 32. Comenzó con Hipólito Yrigoyen en el 1916, luego Alvear en el 1922 y luego Hipólito Yrigoyen de nuevo en 1928. Este radicalismo, que duró desde 1916, como les decía, hasta el 1930, tuvo una semana trágica, que es con lo que comenzó. ¡Presten atención! Esto es súper importante. Comenzó con una represión contra los obreros de una fábrica metalúrgica con un total de 1.365 fallecidos. Ese fue el comienzo de este tipo de política, que se llama radicalismo. Luego, seguidamente, tuvimos lo que se llama Patagonia Trágica, en donde comenzaron los reclamos en el sur patagónico. Luego, con Alvear, empezó la recuperación económica gracias a la posguerra en Europa. ¡Mua! Eso quiere decir que en Argentina se incrementaron las exportaciones y de ahí es donde se comenzó a llamar a la Argentina como el granero del mundo. Por último, en esta etapa tenemos lo que se llama la democracia de masas. ¿A qué me refiero con la democracia de masas? Es donde arranca el gobierno militar presidido por Justo, que fue impuesto, porque en realidad comienza en el 1930 con el golpe militar, pero luego tenemos al presidente, que por supuesto era parte del ejército, justo en el 32. En este caso tenemos un golpe de estado de militares y la presencia periódica de militares en el poder, golpes de estado. No, como una manera de restringir la participación política. No había fraude electoral. En realidad se marginaba la totalidad de los ciudadanos y el pueblo no decidía. Eso es la década infame, desde 1930 hasta 1943. Se le llama la década infame, pero presten atención, lleva 13 años. Luego tenemos el golpe de estado de 1943, donde tenemos como jefe a Ramírez. Luego en el 44 a Parel, Perón en el 46 y luego Perón de nuevo en el poder en el 52. Este fue un golpe de estado de un grupo de oficiales que querían terminar con el fraude de justamente la década infame. Sus objetivos fueron afianzar la organización interna, prevenir la insurgencia comunista, no ingresar a la Segunda Guerra Mundial, mantener política y ejército por separado, pero trabajar para el bienestar de la patria y el ejército. Evitar que Robustiano Patrón Costas, un político conservador, llegue al poder. Y luego, por último, tenemos un golpe militar de 1955, democracia de masas. Y todo lo anterior en aprendiendoestudio.online, donde si no...